me permito tomar ese tiempo y rogando al Señor que realmente sea usado para su gloria, sea tan solo un instrumento para poder ser útil a su iglesia. Así que quiero invitarle, por favor, vaya conmigo a Juan capítulo 10. Vamos a adentrarnos ya de una manera más profunda el día de hoy en el Evangelio de Juan capítulo 10. Hermanos, estamos frente a un grande reto, ya que el reto es trabajar a lo largo de todo este año con un enfoque el cual será dirigido a través de este evangelio y sobre todo en este capítulo, que es la necesidad de comprender nuestra posición como ovejas de Dios. Obviamente vamos a ver muchos factores de lo que involucra el hecho de pertenecer a un rebaño, el hecho de ser dirigidos por un pastor, el hecho de en ocasiones aprender en nuestro ejercicio como iglesia a pastorear a otros. La verdad es que es una grande responsabilidad. Y sobre todo nos vamos a dar cuenta que bajo ese ejercicio pudiéramos encontrar demasiada consolación para nuestra vida y en muchas de las veces esa ha sido nuestra carencia. A veces nos ha faltado ser pastoreados. A veces nos ha faltado realmente ser aprendices del Señor. Y bueno, lo que queremos hacer es ir formando nuestra mente para que esta iglesia del Señor pueda realmente ser santificada, perfeccionada y sobre todo, en su momento, usada para la gloria de nuestro Dios. Estamos en Juan capítulo 10. El tema general, ¿alguien lo recuerda? ¿Cuál es el tema general en el cual estamos? Ovejas de su prado. No olvides ese título porque será el ejercicio de todo el año, ¿ok? Vamos a tratar de comprender cómo es que el Señor pone ese cuadro para explicar su relación con el Señor y esa relevancia entre las ovejas y el pastor y poder comprender esta verdad. Ahora, la semana pasada, solamente para ayudarnos un poco, la semana pasada tuvimos la introducción a este tema. Justificamos el tema hace 2 domingos. El domingo pasado vimos la primera parte introductoria a este tema y hay una verdad que tenemos que comprender en cuanto a ser ovejas de su prado. Y permítame ayudarnos. Y es que existe la visión o la interpretación de que toda persona es oveja del prado del Señor. Es una mentira. Dijimos o pudimos observar bajo el texto de Juan capítulo 9, pudimos observar que realmente para ser realmente pertenecientes al prado, o bueno, mejor dicho, al redil y a las ovejas del Señor, existe algo indispensable. ¿Qué es eso indispensable, hermanos? Un llamado. No hay manera de ser parte del redil del Señor, no hay manera de ser llamados ovejas de su prado sin haber sido llamados por el Señor. ¿Okay? Esa fue la primer virtud que tratamos de analizar. Ahora, tratamos de desglosarlo de una manera sencilla para poder recordarlo y poder entender cuál es el llamado que el Señor da. Porque en ocasiones nuestra percepción es muy general. Fui llamado por el Señor. Ahora soy parte de su familia. Bueno, pero a veces no entendemos el propósito hacia dónde debemos de caminar. Toda persona que ha sido llamada por el Señor para formar parte de su rebaño tiene un llamado específico. Y vimos que es un llamado, número 1, de sanidad. El Señor ha llamado a aquellos, a su rebaño, a sus ovejas, número 1, para sanarles. Número 2, es un llamado a la credibilidad o a la convicción en creer en Dios, creerle a Dios. Número 3, un llamado a la adoración, una adoración que no es un evento futuro, es un evento el cual se practica hoy en día y lo único que pasará en la eternidad es que se añade una estrofa a nuestra adoración y en nuestra alabanza al Señor. Pero todo aquel que no ejerce una adoración hoy en día en su vida práctica, definitivamente no puede pensar en que llegará el tiempo de la eternidad y llegará a adorar al Señor. No es algo que inicie en el futuro. Es algo que continúa en el futuro delante del Señor. No solamente el llamado a la oración, sino también un llamado al arrepentimiento de nuestro pecado. Así que terminamos preguntándonos esto. ¿Has sido llamado al redil? ¿O te ha gustado la idea de ser parte del redil?
Como vimos, dentro del redil, bajo esta perspectiva, veíamos que incluso pudiera haber ovejas que de pronto están cercanas al redil, comen con el redil, caminan con el grupo de ovejas, siguen ocasionalmente la dirección que el pastor da al rebaño. Sin embargo, había una declaración, pero no son del rebaño. Y cuando no son del rebaño, tratamos de concluir bajo esta idea muy clara. Cuando una oveja no es del rebaño del Señor, el pastor no la pastorea. ¿Ok? Eso es importante. El pastor no pastorea aquella que no es su oveja. Así que esa fue la pregunta con la cual tratamos de terminar y meditar si realmente somos parte del redil, para que no sea tan solo una idea conveniente y causa de esperanza, sino una convicción. Queremos que sea una convicción y que usted pueda determinar si realmente ha sido llamado al redil. Y si no puede responder de una manera clara, a lo largo de los estudios deseamos que usted pueda meditar y en algún momento escuchar la voz del pastor y entonces responder a su llamado y ser añadido al redil o al rebaño del Señor. Pero bien, esto solamente por una pequeña aclaración en cuanto a lo que estuvimos viendo la semana pasada, por si alguno no pudo estar con nosotros. Lo que vamos a hacer el día de hoy es adentrarnos en Juan capítulo 10, versículo 1 y 2, ¿ok? Vamos a leer por favor juntos esos dos versículos, Juan capítulo 10, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Bien, leamos juntos, hermanos. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Señor y Padre, en esta mañana, una vez más, Señor, buscamos su rostro. Hemos, Señor, buscado aprovechar el tiempo en esta mañana, acercándonos delante de tu trono de gracia para alabarte, para reconocerte, incluso, Señor, para agradecerte. Pero ahora, Padre, queremos tomar nuestro lugar delante de tu presencia y queremos escuchar tu voz. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra, que es poderosa, sea usada de una manera legítima, de una manera apropiada y correcta por este tu siervo. Que tan solo, Señor, sea un instrumento en tus manos. Y que el fruto de ello, Señor, y el uso de tu palabra sean vidas santificadas y realmente con discernimiento, apegadas, Señor, hacia tu persona. Reconociendo, Señor, que no podemos salir de este lugar pensando que no te necesitamos más, sino por el contrario, somos totalmente dependientes de ti, Señor. Así que, Padre, descansamos en tus manos, a su obra perfecta en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Es interesante, amados hermanos, porque después de que hemos terminado el capítulo 9, o hemos visto de una manera general el capítulo 9, el capítulo 10, aunque tiene la intención de revelar esa relación entre el Señor y los suyos, y eso cuesta un poco, eso va a costar un poco entender esa idea. Sin embargo, para nosotros debe ser clara. No todo aquel que busca seguir al pastor por voluntad propia o ser atraído por ciertas cosas, quiere decir que pertenece al redil. Eso lo hemos aclarado. Tiene que ser llamado por el Señor, elegido por el pastor y llamado al rebaño. Son palabras que para algunos pudieran causar cierto conflicto, pero espero no se malentienda, porque usamos toda una hora y media, 1 hora 20 para explicar este punto. Pero cuando somos parte del rebaño, ahora el Señor comienza en el capítulo 10 dando una enseñanza bajo el contexto del capítulo 9 en el que fariseos están bajo una pregunta. Y ellos se están preguntando: Señor, ¿nosotros somos ciegos? Y dice: no, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero por cuanto dicen que no son ciegos, permanecen en su pecado. Y de hecho vimos la relevancia de todo el punto, es hablar acerca de la condición perdida que el hombre está. Todo hombre está perdido. Todo hombre nace siendo pecador. Todo hombre peca porque es pecador. Esa es la naturaleza y la esencia alejada del Señor. Y ahora el Señor les presenta a estos fariseos, hombres religiosos, hombres que creían tener una posición garantizada, ganada por sus actos, por sus hechos, delante de Dios. Y Cristo les revela lo siguiente: no todos son mis ovejas, e incluso ahora va a tratar con ellos, no todos son el pastor.
Es interesante porque no comienza dando la explicación que todos pensaríamos sería natural, que sería la del verso 7. Vea el verso 7. Cristo dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El capítulo 10 comienza bajo la perspectiva de una advertencia. Porque inmediatamente después de haberles evidenciado a esos hombres diciendo, ustedes dicen que ven, por lo tanto su pecado permanece en ustedes. Y luego les hace claro esto. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Así que de alguna manera el Señor le plació advertir y tener una doble sentencia, o mejor dicho, en esta sentencia tener un doble propósito claro. Número 1, evidenciar, y número 2, advertir. Esa es la parte doble que encontramos en esta sentencia que el Señor utiliza. Él comienza en Juan capítulo 10 evidenciando a los fariseos y haciéndoles entender una cosa: ustedes no son los pastores de este rebaño. Ustedes no son los dueños de ese rebaño. Ellos habían tomado esa actitud, lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, evidencia el corazón de ellos, no solamente su condición en la cual ellos estaban perdidos. Ellos necesitaban realmente ser llamados al redil y entender que necesitaban arrepentirse, ser sanados, dirigirse en la adoración, todo lo que hemos visto. Bueno, sino que ahora ellos tendrían que entender, no son los dueños de este redil. Así que va a evidenciar a estos hombres. Pero la contraparte de aquellos que también estaban escuchando, mientras ellos preguntaban, eran las ovejas, aquellos que habían sido llamados, aquel hombre que había sido sanado, aquel ciego, y él estaba también atento escuchando, y de pronto eso no se convertiría solo en la evidencia de esos falsos maestros, sino que también se convertiría en la advertencia hacia las ovejas y que pudieran reconocer a los falsos maestros. Por eso el tema en el cual vamos a desarrollarnos a lo largo de 3 domingos sería advertencias considerables. ¿Cuál es la advertencia considerable? Hay ladrones en el rebaño. Esa es la advertencia. Esas son las advertencias que nosotros vamos a tener que meditar. Y esta es una verdad que existe, hermanos, dentro de todo ello. Pudiéramos y desearíamos pensar que no tenemos nada de qué preocuparnos. En cualquier lugar en el cual tú camines y veas un título que dice iglesia, templo, hoy en día, centro familiar cristiano, o póngale el título que usted quiera, pero que determine que es un lugar que manifiesta la idea de una iglesia, todos pensaríamos es un lugar seguro. Bueno, vamos a entender una gran realidad sin tratar de convertirnos nosotros en los que llevarán un juicio, pero sí en los que ejercerán un discernimiento. Amados hermanos, hay una advertencia que el Señor hace a su rebaño, y es que en el rebaño existen ladrones. Hay ladrones, hay salteadores, hay hombres que no entrarán por la puerta, sino que entrarán por un lado. Hay hombres que buscarán entrar y relacionarse con el rebaño, ser parte del rebaño, sin entrar directamente por la única puerta en la cual el verdadero pastor aprobaría que alguien entrara, que es Cristo, como lo vamos a ver en un momento. Así que cualquier índole de acercarse o de introducirse o de tratar de dirigir al propio rebaño fuera de la puerta, estos son ladrones y salteadores. Ahora, eso es obviamente algo importante, que mientras los fariseos escuchaban y ese hombre ciego escuchaba y la gente que estaba alrededor, como digo, promovería 2 reacciones. 1, evidenciaría a aquellos que estaban actuando de manera inapropiada. 2, advertiría a aquellos que estaban siguiendo a los que estaban actuando de manera inapropiada. Y la única
respuesta que tendría que suscitarse es: aléjate de ahí. Esa es la verdad. Huye de ahí. Es importante, amados hermanos, poder observar que en este caminar y confirmación de nuestra posición como ovejas, debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado. La posición que Cristo está dando a aquellos que le pertenecen es de una oveja. No es de un león. No es de un guerrero. En esta ocasión, Cristo está presentando a aquellos que ha rescatado como ovejas. Como aquellos pequeños animalitos que no tienen la capacidad de sostenerse, alimentarse, protegerse a sí mismos, sino que de hecho son dependientes y no independientes del Señor. Son totalmente dependientes del pastor. Es por eso que hablar acerca del rebaño, hablar acerca de la iglesia, hablar acerca de la vida espiritual y de los que verdaderamente pertenecen al Señor, requiere el ejercicio del discernimiento. Porque no es como lo pinta el mundo y dice: todos los caminos llevan a Roma. Así que todas las religiones llevan a la salvación. Eso es una mentira. Usted lo sabe perfectamente, y Cristo se presenta como el único y exclusivo camino. La cuestión es que hoy en día, bajo la necesidad que el hombre tiene en su vida espiritual, hay hombres que han acercado a ese rebaño, se han relacionado en ese rebaño y lo han hecho de una manera ilegítima. Y aunque quisiéramos señalar a esos hombres y sentenciarnos a ellos, no hay mayor culpa que, claro, la tienen ellos por engañar al pueblo del Señor o al rebaño del Señor, pero no hay mayor culpable y responsable que aquel que acepta la falsa enseñanza. No hay justificación para aquel que no ha ejercido el discernimiento. Y eso es lo que Cristo va a manifestar. Hay características, hay filosofías, las cuales son muy claras de esos hombres y advierte al rebaño. Puedes seguir a la voz del pastor, sigue de hecho la voz del pastor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que el pastor en ocasiones puede dirigirnos por lugares sombríos. ¿Está mal? No, porque es el pastor. Pero si el ladrón nos dirige por lugares sombríos, tengan cuidado, porque hay intenciones diferentes. ¿Sí podemos entender ese punto? Confía en el pastor, sigue la voz del pastor, porque él te va a guiar por un camino seguro. Pero un salteador, aunque puede tomar el mismo camino, tiene un propósito diferente. Ese es el cuidado. Eso entonces, amados hermanos, nos pone y trata de dirigir las características o evidenciar las características que tienen no solamente las ovejas, no solamente el pastor, sino incluso aquellos que no son enviados por el pastor. Aunque la característica primordial de las ovejas es que oyen la voz del pastor, hermanos, esto no evita que haya quienes se acerquen y busquen dañar al rebaño. Es importante este punto, importantísimo. Acá estoy. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la oveja, hay que entender un proceso. No todas las ovejas son ovejas maduras, ancianas. No todas las ovejas han caminado por un tiempo con el pastor. Hay ovejas jóvenes, hay ovejas, vamos a utilizar ese concepto, tiernas. Hay ovejas inexpertas. Así que de alguna manera el cuidado está en que habrá quienes pueden acercarse a las ovejas y sin ser el pastor pueden captar la atención de las ovejas. Ahora, hay una claridad dentro de todo esto, y espero eso sea como nuestra más grande confianza. Vaya conmigo Juan 10:28. Quiero tener cuidado porque muy probablemente va a haber dudas al final del tema y algunos van a decir, ¿sabes qué? No estoy entendiendo. Entonces, ¿hay quienes quieren robar ovejas del rebaño del Señor? Vamos a entender algo que sucede en el verdadero rebaño del Señor. Nadie puede robar una sola oveja que le pertenece al Señor. Esa es la verdad. Pero existen hombres que buscan saltear y robar. ¿Qué si no pueden robar la oveja? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy.
Pero sí hay hombres que van a introducirse en el rebaño y van a dañar el rebaño, pero existe esta promesa que da esperanza al rebaño. Verso 27 y 28, Juan 10, ¿lo tienen? Juntos, hermanos, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Haga énfasis en lo que sigue, dice: ni nadie las arrebatará. ¿Cuál es la promesa que Cristo da? Dice: si estas me pertenecen, ¿qué dice? Nadie las arrebatará de mi mano. Así que si hay un sello, si hay una marca, hay un llamado y una compra, hay una garantía. Nadie robará una sola oveja del rebaño del Señor. Es imposible que alguien la robe. Es imposible que alguien aleje esa oveja que ya le pertenece al Señor. ¿Por qué? Por las cualidades que tiene ese pastor. Es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Así que es soberano. Todas estas virtudes hacen que ni una sola oveja pueda perderse. Cuando vemos esta virtud, entonces dará descanso a nosotros, pero eso no quita nuestra responsabilidad de que cuando el pastor ha dejado a alguien para la administración y el cuidado de su rebaño, no solamente el que administra y cuida sea responsable, sino el propio rebaño que ha escuchado la voz del pastor discierna entre la voz del pastor y aquel que no es el pastor. Entre aquel que es enviado por el pastor y aquel que no es enviado por el pastor. Nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la confianza que hay. Así que el día de hoy, amados hermanos, trataremos de formar en nosotros el entendimiento de cómo es que se conducen aquellos que entran en el rebaño con una intención muy lejana de lo que el Señor demandaría a cualquiera que le pide que cuide de su rebaño. Ahora es interesante. Nosotros podemos ver solo lo que está frente a nosotros. No hay ninguno de nosotros que tenga rayos X. O sea, yo no puedo voltear a ver a cualquiera de ustedes, hermanos, y decir, sé lo que están pensando. No sé qué están pensando. Yo puedo intuir que están pensando por la expresión de su rostro, ¿no? Eso lo hacemos todos de manera natural. Pero yo no sé qué hay en su pensamiento. Incluso a veces malinterpretamos una expresión. Incluso a veces armamos toda una historia de una expresión, ¿verdad? Oh, está enojado, está triste. No, de seguro esto pasó. Y dentro del corazón de esa persona hay algo totalmente diferente. Porque esa es la incapacidad que nosotros tenemos. Nosotros solo podemos observar lo que está frente a nosotros. Y eso nos pone en riesgo porque no sabemos la intención del corazón. Lo interesante es que Cristo advierte que pudiera ser suficiente lo que tú y yo podemos ver con nuestra vista, aunque no conozcamos el corazón, porque mucho de lo que vemos es lo que hay dentro del corazón de otros. Por sus frutos los conoceréis. Así que la oveja está limitada, por consiguiente debe ser más atenta a quien se está acercando. He explicado esta posición que personalmente entiendo y he visto en la obra del enemigo y cuando hablamos acerca de Satanás. Satanás tiene una reputación que el hombre le ha dado. Es malévolo, es diabólico, es el enemigo, es el acusador. Nadie quisiera ser amigo de Satanás. Esa es como la imagen. Incluso su propia imagen que hemos formado es espantosa, es escabrosa. No quisiéramos toparnos con el diablo un día en la noche, ¿verdad? Menos si no hay luz en esa calle o estamos pasando por un panteón. No, Señor, líbrame, ¿verdad? Dijeron algunos, toco madera, ¿verdad? Y vámonos, paso. ¿Por qué? Porque la imagen o la posición que le hemos dado al diablo es esa manera. Sin embargo, la Biblia dice que él se presenta como ángel. Así que Satanás está dispuesto a sacrificar su reputación con aquellos que buscan las cosas espirituales. Porque él está dispuesto que no todos aquellos que busquen seguirle tengan que estar en una cantina, tengan que estar en un prostíbulo, tengan que estar en un lugar de perdición, en una borrachera, en una orgía y todo ese tipo de cosas, en depravaciones humanas. No, él puede aceptar que haya gente que le siga aún dentro de aquellos lugares llamados iglesias. No le afecta.
Y el ejercicio del discernimiento es de aquel que se acerca a un rebaño local. Eso es lo interesante, amados hermanos. La responsabilidad también recae sobre nosotros, aunque tenemos un seguro. No quita el hecho de que existan hombres que están entrando y hay ladrones en el rebaño. Regresemos a Juan 10, versículo 7. Es interesante. Voy a leer primero el verso 1 donde estamos, ¿verdad? Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Así que la característica mayor es esta. Ese hombre, el cual busca robar o dañar el rebaño, dice que no usa la puerta. Él buscará entrar por cualquier otro lado para tener contacto con el rebaño, pero no va a usar la puerta. ¿Por qué no va a usar la puerta? Porque el verso 7 nos dice, ¿quién es la puerta? Cristo es la puerta. Es imposible que haya un solo hombre que pueda pasar por la puerta sin ser discernido, sin ser evidenciado, sin ser confrontado. Cristo mismo no dejaría pasar a alguien que va a dañar a su rebaño. Así que por eso este hombre busca entrar por cualquier otro lugar, menos directamente bajo la presentación y la aprobación de Cristo. Cristo se presenta como la puerta. Y si hay una puerta, por alguna razón está esa puerta, es la única entrada por la cual el pastor o el administrador o el que está, el portero que está a cargo de ello, deberá forzosamente dirigir a toda persona a entrar solo a través de la puerta. Cristo. Si esa no es la manera de entrar, si esa no es la manera de estar en convivencia o en compañerismo con el rebaño del Señor, entonces, amado hermano, déjeme le digo algo. Dijéramos en términos seculares, ¿verdad? O coloquiales, ese hombre que quiere dirigirle a ese rebaño, dijeran por ahí, es un coyote. No lo va a hacer de manera legal. Lo va a cruzar por un lado inequívoco. Lo va a cruzar y lo va a tratar de acercar y lo va a engañar porque no, eso no le hace parte del rebaño. El ladrón se identifica cuando entra en el rebaño, no a través de Cristo, del medio de Cristo, sino a través de su persona, de su obra, y utiliza cualquier otro medio para lograr su cometido, que es robar y agredir. Y esa la misma lastima. Para ello tendremos que observar, hermanos, entonces una visión más amplia de las características que nos da aquí. Algunos textos que nos darán luz de esta evidencia y comprenderemos parte de las filosofías que existen hoy en el mundo, con las cuales se han impregnado las iglesias. Y cuando digo las iglesias, no digo los templos, digo las iglesias, nosotros. Esa es la idea con la cual se ha impregnado esa filosofía, en la que muchos el Señor ha rescatado esa filosofía. Otros pudieran caer y tal vez ni cuenta se darían. Pero también tenemos que observar la imperante necesidad de rescatar a aquellos que se encuentran bajo esa filosofía. Así que para ello vamos a poder observar algunas porciones. No olvide estos versículos. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, ese, hermanos, ¿quién es? El pastor de las ovejas. Vamos a tratar de identificar esa parte, ¿ok? La puerta, dijimos, es Cristo. Todo tiene que estar direccionado, enfatizado y dirigido hacia la persona de Cristo. Pero veamos las características de estos hombres salteadores, e incluso está describiendo a los propios fariseos, aunque nosotros tomaríamos la advertencia para nuestro día. Para ello vamos a ver dos porciones fuera de Juan 10. Ponga un separador, por favor, en su Biblia y acompáñeme a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Hay demasiadas cosas que pueden influir en nuestra vida para tomar una decisión de pertenecer o alejarnos de alguna iglesia. La pregunta es, ¿qué le está motivando a usted para acercarse a una iglesia? Y eso vamos a ver cómo el día de hoy la filosofía ha marcado mucho de esto.
Tenemos que entender, amados hermanos, que las verdaderas iglesias del Señor no compiten para ver qué iglesia es mejor, porque entienden que hay un solo rebaño y que hay un solo pastor. Así que no estoy buscando una posición, una pertenencia bajo aquel deseo que muchos persiguen el día de hoy, bajo una posición que ciertas congregaciones pueden otorgarte al pertenecer bajo un estándar o un nivel económico, social, y pareciera que ese es el realce de todo. Bueno, la primer filosofía o virtud o descrédito, la cual tendremos que entender, hermanos, que no mencioné específicamente, hoy estaremos estudiando una entrada ilegítima, que es la entrada ilegítima que estos hombres utilizan, es la manera en que se acercan al rebaño. Bueno, este primer factor es la presunción. Vaya conmigo, Deuteronomio, por favor, capítulo 18, versículo 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar para hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué? Morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta. Y dice, no tengas temor de él. Es interesante. Es interesante porque el Señor está marcando que hay hombres que no van a entrar por la puerta, no van a entrar por Cristo. La cuestión es esta: todo hombre que entre por Cristo de alguna manera tendrá que entrar bajo una condición humillada, entendiendo quién es el príncipe de los pastores. Pero ven ejemplo de lo que está pasando. Es el claro ejemplo del día de hoy. Así que hoy en día, cualquier hombre que pudiera tener la posición, estoy incluido en ello, todos los hombres que ejercemos la función pastoral, entonces nos paramos delante de la congregación y decimos, Dios dice. Esto de manera natural para alguien que ha creído en el Señor, esto determina una autoridad para que pueda escuchar lo que se va a decir e incluso lo tome como una verdad. Dios dice. Esa es la mayor autoridad que el hombre tiene. Esa es la mayor autoridad que una persona va a poder tratar de abogar, ¿verdad? O justificar lo que él va a decir. Porque si Dios lo dice, ¿cómo podremos contradecir ello? El problema es que es una frase tan usada y la pregunta es para los que predicamos, ¿estamos seguros de lo que yo digo, que Dios dice, Dios lo dijo? Esa es la realidad. Sin embargo, hoy en día, entonces, hombres llegan, se presentan y cualquier hombre está dentro de la posibilidad de caer en ese error. Cualquiera estamos dentro de ello. Sin embargo, hay una descripción muy clara en cuanto a esto. El hombre que habló sin que Dios le pidió que hablara, pero dijo que Dios le dijo que hablara, este hombre que sabe que Dios no se lo pidió, él lo sabe. Y se está atreviendo a pararse frente al pueblo y le está diciendo al rebaño, Dios me dijo. Entonces la escritura misma determina, este hombre ha hablado con presunción. Él ha otorgado una posición que no tiene. Él mismo ha tomado una posición que no, una autoridad que no tiene. Él ha dado un mensaje que no ha recibido. Él ha dado una declaración que no ha sido otorgada por el Señor. Y entonces ahora esto puede llevar un engaño al rebaño. ¿Cuál es el engaño? Bueno, el engaño es que la presunción es el ladrón del enfoque de nuestra mirada. ¿Qué pasa cuando alguien presume? ¿Qué pasa cuando alguien habla demasiado de él? Cuando alguien habla y literalmente es la presunción, referir cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con él, sus virtudes, sus posesiones, lo que él puede hacer. Bueno, cuando llega la presunción de manera directa o indirecta, ¿qué logra en los que están alrededor? La mirada se enfoca en él. De hecho, ese es el punto, ¿no? Toda la mirada tiene que enfocarse en él. Esa es la virtud o la falta de virtud que llevaría a aquel que presume, o la actitud de la presunción, la filosofía de la presunción. Presume, alardea,
Es una de las maneras más comunes de cautivar el corazón de personas el día de hoy, y lo ha sido a lo largo del tiempo, porque comúnmente estamos observando a otros hermanos, todos nosotros. No hay uno solo de los que estamos aquí que sea 100% original. Has imitado algo de alguien, has buscado a alguien, has aprendido de alguien. No somos, no crea que es totalmente original, ni usted ni yo. Siempre imitamos y aprendemos de alguien. Ahora, esta cuestión nos lleva en un foco rojo, porque esos hombres que entran por un lado del redil, brincan la pared, ellos buscan ocupar la atención de todo y lo hacen, claro, utilizando el nombre de Cristo para referir algo, pero la realidad es esta. Ellos no buscan que las ovejas vean a Cristo, buscan que los vean. Alábenme, reconózcanme, ámenme, búsquenme. Soy yo el que importa, soy yo el que les puede dar felicidad, soy yo el que les puede otorgar la solución de sus problemas. Miren, Cristo me ha enviado, vean y alaben mi nombre. Esa es la actitud que hoy en día podemos observar que sí está siendo dirigido en muchos rebaños, quitando la mirada o desenfocando la mirada de las ovejas hacia los hombres. Es peligroso. La muestra de orgullo en sí mismo, en sus acciones, en sus cosas. Mostrarse de una manera tan espléndida y exitosa que al ser observado por el rebaño, ¡wow! No hay nadie como él. Yo quiero ser como él. Oye, Cristo, no, ahorita Cristo no importa, yo quiero ser como él. Quiero manejar el auto que él maneja, quiero tener la capacidad que él tiene, quiero tener la familia que él tiene, quiero tener todo lo que él tiene. Cuidado. El deseo de ser identificado ha sido despertado en aquella pequeña oveja con falta de experiencia, y de pronto ha admirado a aquel que no es el pastor por la manera en que se presentó, tan asombrosa, tan presuntuosa, y ahora la oveja está codiciando a aquel hombre que no es el pastor. No podrá ser llevada del redil, no podrá ser robada del redil, pero su mirada ya no está puesta en el pastor, sino en aquel que está dentro del redil y no es el pastor. Es el ejemplo tan claro en el cual vivimos. Todos buscamos a alguien. Nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, un estilo, un corte de cabello, la semejanza hacia ciertos artistas, cierto estilo de música, ciertas preferencias. Así que de alguna manera siempre estamos observando a alguien. La intención de aquel ladrón es robar el enfoque de Cristo. Es desviar tu mirada y que veas a quien sea, claro, a él de preferencia, pero no veas a Cristo. Cristo es humilde, Cristo es paciente, Cristo es misericordioso, Cristo es amoroso. No, yo no lo soy. Sé como yo soy exitoso. A mí la gente me ama, a mí la gente me busca. Hermano, cuando usted pueda observar esto no es sino lo que la misma Escritura describe como un acto de presunción. Aquel que quiera alardear tanto de sí mismo, entonces desenfocará la mirada de aquellos que le siguen, enfocándola en el hombre y no en el Señor. Al grado que cuando ese hombre falte, el rebaño se sentirá tan triste diciendo, oh no, estamos realmente desaventurados y desprotegidos, ignorando que el que les ha alimentado y ha protegido es el Señor y no ese hombre. Ese hombre tan solo debería haber sido un instrumento en las manos del Señor. Por eso no hay relevancia. En el buen sentido, no hay relevancia en aquel que es su pastor. Eso ya lo llevo a la aplicación de nuestra vida práctica el día de hoy. Mi pastor es Panchito Pérez. ¡Wow! Panchito Pérez. Asistes a la iglesia de Panchito Pérez. ¿Eso qué tiene que ver? Si por la gracia del Señor ese hombre puede ser usado de manera enorme, de manera grande, es porque quien le está usando, no es a través de él. Hablamos de la gloria del Señor, pero de pronto la mirada está enfocada en ese hombre, porque estos que suben por otro lado y no por Cristo, enfocan su mirada en ellos. Esos ladrones se acercan alardeando de sí mismos sus metas, sus logros, sus bendiciones, lo que han alcanzado,
Por consiguiente, las ovejas quieren ser como ellos. Dejando a un lado el modelo de Cristo, su persona, y convirtiéndose ellos en el punto codiciable e inalcanzable para el rebaño. Lo más peligroso es que usan el nombre de Cristo para llegar a cumplir su cometido. Ponen a Dios como una estela que tendría que pasar, pero se desvanece inmediatamente cuando la mirada del rebaño está ahí y ellos aparecen y ocupan el lugar primordial. Sin embargo, la Escritura nos enseña otra cosa. Ahora, vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 3. Segunda carta a Timoteo capítulo 3. Versículo 1 y 2. Vamos a leerlo juntos. Ayúdeme. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y continúa, pero la claridad del verso 2 en la primera instancia está en esto. ¿A quién aman? ¿Al rebaño o a ellos mismos? Amadores de sí mismos. Esa es la cualidad y es la característica de la filosofía que el mundo de hecho impregna a nuestra mente. Ámate a ti mismo. Y esto no es sino entonces un acto de presunción en el cual estamos llenos. Nuestras redes sociales se han llenado, nuestra vida incluso personal y pública se ha llenado de lo que podemos enseñar a otros. Y queremos, no solo podemos, queremos intencionalmente que otros vean, como estos hombres que presumen y alardean, convirtiéndose en el centro y quitando el lugar de Cristo. Hebreos 12:2 nos aclara y nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Ok, esa debería ser la directriz. Debemos de dirigir, el rebaño debe estar consciente cada ocasión. Recuerda al pastor, ve el rostro del pastor, sigue al pastor. Él es el pastor, el príncipe de los pastores. Cristo es el centro, velo a Él, síguelo a Él, ámalo a Él, sé obediente a Él, santifícate para Él, hazlo por Él. Esa debiera ser la directriz constante, que en el rebaño sea escuchado, donde la mentalidad, aunque hay un aprecio por los hermanos, aunque hay un aprecio en la congregación, sabes, no es tan irrelevante el hecho de que haya gente, es muy relevante, pero cuando todos dirigen la mirada hacia Cristo, ese es el lugar donde deberías de permanecer, hermano. Ese es el lugar. Porque entonces su mirada está siendo dirigida hacia Cristo. Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice Cristo, y aprended de mí, vea la contraparte de lo que acabamos de decir, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Creo que esto es de suma importancia. Ahora Cristo está estableciendo el principio. Soy manso y humilde de corazón. Eso no quitaba la autoridad con la que Cristo hablaba, ¿cierto? Marcos 1:22. Se admiraban de Él y de su doctrina. ¿Por qué? Porque hablaba como quien tiene autoridad. No tiene nada que ver esa parte. Tiene que ver el corazón. Tiene que ver lo que realmente tienes que poner en discernimiento constantemente. Y cuando encuentras en el corazón que realmente hay humildad y sencillez, que dirige hacia Cristo, que reconoce su posición, ok, entonces está ahí, pero no seas desviado en tu mirada, porque la presunción enfoca al hombre y no a Dios. El mismo apóstol Pablo determinaba y decía, sed pues imitadores de mí. Ok, porque Pablo era importante. El super apóstol Pablo, no ni super y ni nada que le exaltara. Era apóstol porque el Señor le llamó.
Era un instrumento en las manos del Señor, así tal cual como cualquiera de nosotros. No es ni más ni menos. Incluso nosotros mismos llegamos a caer en ese pequeño juego. Si Pablo estuviera aquí, wow, si todos quisiéramos que Pablo estuviera aquí. ¿Quién es Pablo? ¿Qué diferencia tiene Pablo con Pedro? ¿Qué diferencia tiene Pablo con aquel predicador que nunca en tu vida vas a conocer su nombre y que ha predicado a lo largo del tiempo o llegó a predicar incluso en ese mismo tiempo, aquel que ganó a 2 o 3 en su casa? ¿Cuál es la diferencia? Pues son usados por el Señor. Que el Señor le haya otorgado mayor posición y responsabilidad a uno, no quiere decir que entonces deba ocupar el lugar de Cristo. Nadie puede ocupar el lugar de Cristo. Bendito Dios, aquel que ha usado de manera grande y hoy en día lo ha usado de manera mundial a través de muchas virtudes que tenemos. Pero hermanos, ellos están encargados de pastorear su propio rebaño y no son más que ningún otro hombre. Tan solo son servidores del príncipe de los pastores. Eso es lo que somos. La mirada debe estar en Cristo. Sed imitadores de mí, pero Pablo aclara, así como yo. O sea, que Pablo mismo está reflejando a Cristo. Por eso puedes verme a mí. Por eso debes de verme a mí, dice este hombre. Porque lo que vas a ver es a Cristo. Es lo que va a resaltar. Esa es la gloria, es a donde estar dirigida. Número 2. No solamente es la parte de la presunción, la cual ya hemos tratado de destruir esta filosofía, sino también, vamos a Filipenses capítulo 3. Solo quiero aclarar esto, es que estas filosofías sí funcionan, y funcionan muy bien. Sí funcionan. Al grado que hoy en día hay cursos en internet que pueden tomar los líderes de la iglesia para que su iglesia crezca, garantizado. Garantizado. Cursos para que una iglesia crezca. Como si no dependiera del Señor, sino más bien dependiera de lo que nosotros vamos a hacer y presentar. Las luces que tengamos. E incluso las maneras o métodos de predicar. Cuando la manera o método de predicar no es realmente el utensilio para que la iglesia crezca, es para edificar. Y el Señor dará el crecimiento. Filipenses capítulo 3, versículo 2 en adelante. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Vea un poco cómo Pablo va a explicar eso, hermano. Porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos, ¿a quién? Vea esta parte, servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y luego todavía termina, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne si alguno piensa de que tiene que confiar en la carne. Yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Otra vez, ¿de quién está resaltando en toda esta expresión? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, otra vez, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, termina, para ganar a Cristo. ¿Ok? Ahora, en el intermedio de esta explicación que el apóstol Pablo está dando, él determina y dice, si alguien quiere jactarse, si alguien quiere jugar, a ver, ¿quién tiene más y quién puede hacer más? Vamos a entrarle, yo también puedo. Y Pablo dice, ¿y sabes qué? Te voy a ganar. ¿Quieres presumirme? Yo tengo mucho más de qué presumir. ¿Quieres alardear? Yo tengo más de qué alardear. ¿Quieres hablar de lo que has hecho en los años? Yo te lo puedo decir, yo he hecho más que tú. Y sin dudar alguna, Pablo dice, yo puedo ganarte. Si no vengas a presumirme. Si es de presumir, vamos a presumir. Órale. Es un cuento de nunca acabar. Pero Pablo no está enfatizando en eso, Pablo está enfatizando en lo siguiente. Es que no tengo nada de qué jactarme. Es basura por amor a Cristo. Esta segunda filosofía es lo que vamos a determinar como la filosofía de la autoconfianza. Esa es la otra entrada que utilizan estos hombres. No entran por Cristo.
Entran a través de la presunción para cautivar la atención de las ovejas. Pero también entran a través de la filosofía de la autocompasión, de la autoconfianza, llegando con el rebaño y diciendo, tú eres importante. Yo no soy importante. Tú eres importante. Wow. ¿Yo soy importante? Sí. ¿Pero qué hay de ti? No. Esa falsa humildad, ¿verdad? No, yo no soy importante. Yo no soy presumido como aquel que estás viendo, ¿eh? Porque tú eres el importante. Tú vales oro. Si te vieras tan solo lo mucho que has hecho, lo mucho que has sacrificado, lo mucho que has dado, mira, eres amado por Dios. Interesante, porque esta filosofía de la autoconfianza y esta entrada de la autoconfianza, autocompasión, hermanos, no es sino el ladrón de la gloria. Gloria que debe ser dada a Dios. Eso es lo que hace esta filosofía. Sin darte cuenta, te va orillando de haber estado en una posición tan vil que de pronto esta posición te va motivando a decir, ven, acércate más al trono. ¿Ya viste el trono? ¡Wow, qué hermoso!, ¿verdad? Sí. Mira, acércate más, ve este trono. ¿Qué pensarías si tú ocuparas ese lugar? Porque tú eres importante. Piensa en ti. Deja de pensar en los demás. Deja de pensar en los otros que tienen necesidad. No, piensa en ti por un momento. Cristo murió por ti. Eres valioso, atesorado. Y sabes que ahorita no está el príncipe de los pastores. ¿Cómo ves si por un momento te sientas en ese trono y descansas ahí? Porque tú eres importante. Se sentiría bien, ¿no? Sí, cierto. ¿Cuántas cosas he hecho? Esto, amados hermanos, no se convierte sino en aquel que roba la gloria que le pertenece solo al Señor. Eso es lo que Pablo está haciendo. Dice, tengo mucho que gloriarme, pero no me voy a gloriar en lo que yo he hecho, me voy a gloriar en lo que Cristo ha hecho. Todo lo demás no sirve si no puedo pensar en Cristo, porque la gloria es para Cristo. No me es útil, no me es benéfico. ¿De qué sirve alardear de lo que yo pudiera hacer? No puedo confiar en mí mismo, incluso me he defraudado a mí mismo. Amado hermano, usted y yo no podríamos poner un solo pie fuera de nuestra cama, motivado para hacer lo que es correcto por nuestra propia voluntad. No somos lo suficientemente fuertes. No podemos compadecernos y vivir la vida en Cristo por nosotros mismos. Pareciera que la plenitud del hombre se encuentra en él mismo. ¿Quieres estar completo? ¿Te has sentido hueco? ¿Te has sentido vacío alguna vez, hermano? ¿Te has sentido que nadie te valora, que nadie te quiere, que nadie le importas? ¿Te has sentido que no eres relevante para nadie? Y de pronto estás tan deprimido en tu cama, luchando para salir y cumplir con tu responsabilidad, pero no quieres hacerlo. Ok. El problema es que de pronto esto aparece y dice, no te sientas así, debes sentirte bien. El problema es que cuando uno se siente bien, es más fácil alejarse del Señor que acercarse. Date el valor que mereces a ti mismo. Si nosotros permitimos que una sola pequeña pizca de esta filosofía, se entrometa en nosotros, nos va a hacer sentir satisfechos y valiosos. ¿Quiere sentirse bien? Tenga autocompasión y tenga realmente una autoconfianza. Eso la va a hacer sentir bien. Si usted quiere sentirse bien, haga eso. Póngase frente al espejo y admire toda su belleza que usted es, todas las virtudes que usted tiene. Confíe en usted mismo. Usted es el que puede. El problema es que es una falsa apariencia de lo que verdaderamente somos. El valor de la oveja no está en lo que él es, sino en aquel que le llamó. De pronto tomamos la exaltación y el reconocimiento para nosotros mismos, y esos hombres es lo que hacen, es lo que procuran hacer, es llevar y ponernos en la posición de que toda la gloria, toda la exaltación, todo el reconocimiento sigue haciéndolo. ¿Sabes por qué? Porque tú lo has ganado. Sigue ganando. Inscríbete una carrera y gana el primer lugar. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a meter otra carrera porque vas a querer ganar el primer lugar. Y vas a buscar otra para ganar el primer lugar. Porque se siente bien ganar.
porque se siente bien el hecho de ocupar ese lugar. Esa es la filosofía en la cual muchas iglesias el día de hoy están dirigiendo a las ovejas, desviando y robando la gloria que el Señor merece y otorgando la gloria a esta iglesia. Hermanos, veamos lo grande que somos, lo magníficos que somos. Vean todo lo que hemos logrado. Vean lo que podemos lograr. Somos grandes para ser usados por el Señor. Vean el potencial que tenemos. Vean lo que podemos hacer para el Señor. Y ahí va la iglesia súper motivada y haciendo grandes cosas, pero no lo está haciendo para el Señor. ¿Saben para quién lo está haciendo? Claro que quiere tener una iglesia que llene toda esta cuadra. Claro, un templo hermoso, ¿saben? Grande. Y si es como el proyecto en el cual, híjole, yo siempre he deseado esto. Tener un auditorio que sea a la inversa como estamos aquí, ¿verdad? Que sea hacia arriba como un tipo teatro, que esté rodeado. ¿A quién no le gustaría entrar y decir, esta es mi iglesia? Lleno de bancas, alrededor de 200, 300, 500 o más bancas y tener servicios en los cuales la gente se agolpe para estar ahí. Bueno, vamos a hacerlo. La razón es, ¿por qué quieres hacerlo? Para que cuando venga otra iglesia diga, oh, mi iglesia es más pequeña que la tuya. Lo siento, sigue participando. Algún día el Señor te dará bendición. Esa es la gloria que muchos están buscando y están robándose la gloria del Señor, hermanos. Cuidado cuando hacemos eso y cuando queremos el reconocimiento de los hombres. Cuidado porque estos hombres entran bajo esa filosofía buscando que la gloria sea para ti y no para Dios. Y ahí van las ovejas buscando su propia gloria en lugar de la del Señor. Primero de Crónicas 29:11. Vamos a ver algunas citas rápidamente, que ya estamos casi a punto de terminar. Primera de Crónicas 29:11. Estoy en segunda. Y como que no es lo que yo quería leer, ¿qué pasó? Pues estoy en segunda. Ok, primer libro de Crónicas 29:11. Léalo conmigo, por favor. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Entonces la frase que resalta, ¿cuál es? Tuyo. Tú eres, es tuyo. Así que cualquier filosofía que nos lleve a recibir la gloria está errada. No voy a tocar los otros textos, usted lo puede anotar si usted gusta y verlos después. Romanos 11:36, 1 Timoteo 1:15 al 17. Confirma la idea de que la gloria es solamente y exclusivamente para el Señor. No es para el predicador, no es para el rebaño, no es para la iglesia, no es para la construcción, no es para nadie, es solo para Dios. Cualquier esfuerzo para que alguien reciba la gloria fuera de Dios está enfocado en esto. Número 3. Seducción. Ese es otro camino que utilizan estos hombres que entran no por la puerta, sino brincan la barda, entran por un lado, hermanos. La seducción. 2 Timoteo capítulo 4. Versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? ¿Qué son concupiscencias? Sus propios deseos. Son malos, pero son personales. Son sus deseos. Esos varían entre cada uno de nosotros. Pero dice que estos maestros entonces se van a acercar a través de sus propios deseos. Eso es lo que literalmente llamaríamos como un acto de seducción. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el acto que reincide con alevosía y ventaja para tener un fin: endulzar el oído de las multitudes,
dándoles lo que desean, pero no lo que necesitan. Y a quien le incomoda que le den lo que quiera y no lo que necesita. Bueno, estos hombres entran bajo ese camino, brincando por un lado, entrando no por la puerta, seducen, dándole al rebaño lo que ellas quieren, pero no necesariamente lo que ellas necesitan. Esta es la entrada que muchos utilizan para acercarse al rebaño, ganando su atención y confianza, ya que decir lo que el hombre necesita escuchar comúnmente aleja a aquellos que desearían mantener cerca. Vas con el médico y el médico te dice, necesitas una operación. No, usted no sabe nada. Y mejor busco a otro que me diga lo que yo quiero. E incluso, déjeme le doy la receta, por favor, nada más fírmela, por favor. No es lo que necesitas. Bueno, le estoy pagando por algo, fírmeme mi receta. Eso es lo que yo quiero. Está bien. Seducir es atraer. Bajo una alevosía, otorgando lo que él quiere, más no lo que él necesita. Y la iglesia y el rebaño está establecido para proveer a las ovejas, al redil, a aquellas que están en el redil, lo que necesitan, no lo que quieren. Yo voy a buscar otra iglesia porque aquí no me dan lo que yo... lo que yo quiero. Y esa incluso es la filosofía en la cual muchos avanzan el día de hoy, porque al final de cuentas dicen, y yo tengo lo que tú quieres. Soy tu mejor opción. Tengo lo que quieres. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos, porque esto entorpece los sentidos y el discernimiento de la verdad. La seducción se convierte en el ladrón de la verdad. Ya esto ha hecho un caos completamente. Al final de todo esto, hemos visto que el enfoque y la mirada ha sido robada. La gloria del Señor ha sido robada. Y ahora no solamente esto, sino que ahora están dispuestos a diluir la verdad, robándole lugar a la verdad. Y si no hay verdad, entonces, ¿qué nos queda? Porque la verdad nos hará. Y si no hay verdad, ¿qué nos queda? Porque la verdad nos santifica. Y si no hay verdad, ¿qué nos queda? Pero llegará el punto en el cual algunos, para entrar al redil, estarán dispuestos a sacrificar la verdad para tener la atención de las ovejas. Como digo, no estaré leyendo los siguientes textos porque tomaría demasiado tiempo, pero quiero que solo usted pueda verlo. Jeremías 17, versículo 9 y 10, Isaías 55, versículo 8 y 9. Ahí se las voy a dar por las que están. Eso es bueno porque eso está indicando que anotan. Si no anotaran, sígale, pastor, sígale. Entonces, gracias, hermana. Jeremías 17, versículo 9 y 10. Los demás tienen un chorro de memoria. Échale, pastor, échale. Aquí lo tengo todo. Aquí lo tengo. Vamos a acabar. ¿Y cómo se llama el estudio de hoy? Ya nos vamos, pastor. Jeremías 17, versículo 9 y 10. Isaías 55, versículo 8 y 9. Proverbios 3, versículos 5 al 7. Proverbios 3, versículos 5 al 7. Y Salmo 139, versículo 23 y 24. Salmo 139, versículo 23 y 24. La idea de estos versículos es que cada uno de los escritores se acerca al Señor determinando una cosa. Mi corazón no es de fiar. El corazón del hombre es engañoso. El propio salmista acerca al Señor y le dice, Señor, muéstrame si hay en mí camino de perversidad. Muéstramelo tú, no yo. Porque si yo lo analizo, no hay. No, muéstramelo tú. Quiero que tú, Dios, me digas realmente lo que necesito, no lo que quiero. Los caminos del Señor son tan lejanos a los que son nuestros caminos. Eso debe ser una advertencia suficiente. Pero seduce el oído del rebaño. Y termino con esto. La avaricia. Recuerde, estos hombres no entran por la puerta, sino entran por un lado, por otro lugar, por cualquier otro lugar que sea permitido, sin impostar el costo, el que sea más fácil para ellos.
Segunda de Pedro capítulo 2. Y aquí estamos terminando. Segunda de Pedro 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino en la verdad será blasfemado. Verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La avaricia. Ahora quiero, obviamente, cualquiera que escuche esto dice, no, aléjate, obviamente, la avaricia es algo malo. La cuestión es que es una filosofía y un camino en el cual se está dispuesto a entrar hoy en día en la iglesia. ¿Por qué? Porque a quien no le gusta el dinero. Guácala, pastor. No le a mí que ni me ofrezcan dinero. Yo huyo del dinero. Ahora, tenemos que ser muy francos y muy maduros en esa parte. El dinero no es malo. El trabajador es digno de su salario. Eso no es malo. Si usted trabaja, cobre y reciba su paga. Eso es bueno. El dinero no es malo. El amor al dinero. Eso es diferente. Eso es diferente. La cuestión es que la avaricia, como el corazón del hombre se encuentra desviado y perdido, note lo siguiente. Es que ya de por sí el hombre luchará con las cosas materiales. Pero muy diferente es cuando ese hombre entra por un lado y se acerca al rebaño y les dice, vengan, vamos a ganar dinero. Vamos por dinero. Vamos a poner una pila de oro aquí. Vamos a poner un bautisterio que sube y que baje desde el cielo, ¿verdad? Desde el techo y baje hasta acá. Que el púlpito, el pastor entre, ¿verdad? De una manera asombrosa, con humo y luces. Mire, que seamos sorprendentes, la mejor iglesia. ¿Y sabes qué? De aquí en adelante, hermanos, puro 2026. Ya pasó el 2025, así que vamos a renovar nuestros carros, por favor. Es la posición de un hijo de Dios. Si lo haces bajo esa perspectiva, ese es el punto. Avaricia. Pastor, yo tengo un 2026. No, yo no estoy juzgando a quien tenga 2026, ¿ok? No, déjeme aclarar para que no haya malos entendidos. No estoy juzgando nada de eso. No estoy diciendo que no puede tenerlo, no estoy diciendo que no puede comprar algo nuevo. No estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que cuando se convierte la dedicación del redil, el enriquecerse, ese sí es el punto. Ese es el punto. Cuando la iglesia está buscando enriquecerse. Ese es el punto en el cual hoy en día el rebaño es llevado y por avaricia no se da cuenta que es como la historia del pavo que estaba siendo a punto de ser sacrificado para acción de gracias. Se acercaba la fecha y aquel pavo, ¿verdad? Venía el granjero y era el más cuidado de todo el rancho, hermanos. Recibía la mejor comida, el mejor trato. Incluso ya no dormía en el corral, dormía adentro. En lo calientito. Acercándose la fecha, le prepararon un baño, un jacuzzi con una tina caliente, ¿verdad? No, no es cierto, era una olla. Y aquel pavo fue puesto adentro, ¿verdad? Engordado, a gusto. Muy probablemente, como a veces las caricaturas lo pintan, ¿no? Se acercó el granjero y le dio un masajito para que aflojara la carne. Y el pavo, ¡wow! Soy el centro de todo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que le ha ido bien a mi granjero. Qué bueno que tiene riquezas, qué bueno que tiene comida, qué bueno que tiene todas estas cosas que hemos perseguido juntos porque eso me ha beneficiado a mí. El problema es que este pavo no se da cuenta que él estaba siendo puesto para ser sacrificado. Bueno, literalmente eso es lo que hacen estos hombres. Engordan al rebaño. Procuran que el rebaño se engorde a sí mismo, sea bello, sea hermoso, sea esbelto. Pero porque hay una razón. Entre más pelaje, o como dijera algún hermano en algún momento, entre más lana habría para el granjero, ¿no?
Déjeme orar por la bendición para que hermano Víctor empiece a ganar millones a partir del día de mañana. Sí, porque cuando llega al redil, el pastor, ¿qué va a hacer? Hay que pelar esa lana, ¿verdad? Luego le puede hacer daño a la oveja. Bueno, ese es el pensamiento en el que, aunque para nosotros es un poco, y ciertamente lo entiendo, puede ser un poco causa de gracia, muchas iglesias viven bajo esa filosofía, persiguiendo lo material constantemente. Es el esfuerzo de todo lo que se hace, de todo lo que se hace. La posición que el dinero te da, la imagen que el dinero te da. Es un tema delicado, pero merece toda nuestra atención. La avaricia se convierte en el ladrón de la satisfacción en el Señor. No tengo tiempo. El Salmo 63. Quiero leerlo en base a la nueva versión internacional para ayudarnos a entender un poquito mejor. Salmo 63, verso 3. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos se alabará mi boca. Pero dice, mi alma quedará satisfecha. La avaricia nos lleva a pensar que no hay satisfacción nunca. Cristo nos enseña constantemente, yo puedo ser tu satisfacción. Sé que hay una lucha en la mente suya, porque lo hubo en mi mente cuando estuve preparando este tema. Hay una lucha muy probablemente en la mente de muchos el día de hoy. Buscar el dinero, no buscar el dinero, buscar el trabajo, no buscar el trabajo. No, espera un momento. La avaricia está centrada en obtener aquello que no ha sido provisto. Esa es la codicia. Porque aquello que ha sido provisto es entendido que Dios lo ha provisto. Poco o mucho es lo que el Señor ha provisto. En eso satisface. La ideología en la cual a veces hemos vivido, y sobre todo en la parte ministerial dentro de mucho tiempo, fue esa parte. Un creyente más sabio y entregado al Señor es el que menos tiene y más sufre. Si esa es la posición que el Señor le dio, que así sea. Pero también podría vivir, como Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Por todo y en todo he sido enseñado, sea cual sea mi situación. Verso 13, el que nos encanta. Todo lo puedo en Cristo. A eso se refiere. A eso se refiere. Si tenía mucho, lo podía en Cristo. Si tenía poco, lo podía en Cristo. Porque el Señor había provisto. Había una virtud en ambas partes. El que tiene mucho, el que tiene poco. Su satisfacción no está en lo que tiene. Está en... Y esa es la filosofía que ha robado el corazón de muchos en el rebaño. Estamos hablando literalmente de aquellos que utilizan estos caminos para adentrarse y ganar el corazón de las ovejas que nunca podrán robar, que nunca podrán quitarle al Señor, pero sí le pueden robar este tipo de cosas. La mirada. ¿Qué más dijimos? El pastor hizo tantas cosas que no sé qué dijo, hermano, entonces ya... Dani, esto elimínalo en la grabación porque si no va a salir, ¿verdad? Entonces, pero... ¿Qué más hemos dicho? ¿Ladrones de qué más? El enfoque, la mirada, de la autoconfianza es el ladrón de qué? De la gloria para el Señor. Así que ahí es el ladrón de la gloria, ¿qué más? El ladrón de la verdad. Así que hay demasiadas cosas que sí están a punto de ser robadas. Incluso la propia satisfacción. Hermanos, termino. Es como 20 veces que termino, Nosotros los pastores somos los más mentirosos, pero termino leyendo la conclusión. Estas son algunas de las entradas que aquellos que no son el pastor han usado. Y tristemente, hermanos, han cautivado a muchos que el Señor mismo ha llamado y guardado en su redil. Pero esto no permanecerá para siempre.
porque el príncipe de los pastores regresará y tomará lo suyo. Todo aquel que le pertenece al Señor será llevado por el Señor. Esa es la mayor satisfacción que tenemos. Tarde o temprano eso acabará. Los falsos maestros, los falsos pastores serán quitados por el príncipe de los pastores. Él tomará cartas en el asunto. Sin embargo, mis amados hermanos, muchos que aunque libres han quedado cautivos dentro del redil, atendiendo a falsas enseñanzas en las cuales no edifican ni dan la gloria al Señor. Que Dios nos guarde del error y libere a aquellos de su entendimiento, o que su entendimiento se ha visto cautivado por falsos hombres que han tomado el lugar del Señor, que han llegado de una manera legítima, no a través de Cristo. Guardemos nuestro camino y que Cristo sea el centro de todo lo que hagamos como iglesia, y que nunca perdamos el norte, como se dice. Escucha la advertencia y guarda tus oídos solo para Cristo, porque Cristo, hermanos, Él es el buen pastor. Vamos a orar. Amado Señor y Padre, en esta tarde ya, Señor, terminamos este tiempo. Palabras de sobra, palabras menos. Solo ruego, Señor, que tú pongas las palabras y hayas puesto las palabras adecuadas en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que tu palabra, que es poderosa, cumpla el propósito en nosotros, Señor, y nos haga ser ovejas que disciernen no solo la enseñanza, sino incluso aquellos que están presentándose como pastores, como obreros, que reconozcamos que han sido enviados por el verdadero pastor. Guárdanos a nosotros del error. Quítanos, Señor, de él. Y Padre, permítenos ser luz para liberar a otros que pudieran estar cautivados por estos falsos maestros. Que nuestra mirada siempre esté enfocada en ti. La gloria sea para ti. Que permanezcamos en la verdad que eres tú. Que nos satisfagamos, Señor, en ti exclusivamente. Mi Dios, terminamos este tiempo. Que tu nombre sea glorificado a través del fruto que habrá en nuestras vidas en la exposición de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Estamos despedidos. Espero que haya sido un buen día para ustedes. Y pues bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos en las actividades de la semana. Salúdense unos a otros antes de irse, hermanos. Dios les bendiga.